Alright, Shalom. Que Shalom significa paz. Antes que comience, toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham Yahushai Bahasham Roja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, que significa Él es o Él existe. Él, Hawa es o existe. Yahushai es el nombre del Mesías, el nombre del Hijo de Dios. Yahushai significa Él salva o el Salvador. Él, Yahushai salva. Y Roja Kodash es el Espíritu Santo. Roja es Espíritu y Kodash es Santo. También quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom a la lección, empezando con el 144,000. Y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas que creen en Yahweh Bashim Yahushai. Alright, so aquí con otra lección por el Espíritu de Yahweh Bashim Yahushai. Estaba mirando una lección que acaba de hacer el apóstol Tahar, que se titula Todo incrédulo morirá por su incredulidad. Y el apóstol Tahar sacó un precepto, 1 Corintios 14:3, donde entra que la profecía es un consuelo para nosotros. La profecía consuela. ¿Y qué es profecía? La palabra profecía literalmente significa decir antes. Pro es antes y fecía es decir. Que es una profecía, un evento del futuro. Palabras que se hablan, o las palabras de Yahweh Bashim Yahushai que son habladas y luego esos eventos se cumplen. Y que está escrito en la Biblia, o como dijo el apóstol Tahar, una de las cosas que nos consuela es que el Señor nos va a vengar. Ahorita estamos en una situación bien jodida. La nación de Israel, ustedes morenos, latinos y nativoamericanos, estamos bajo esclavitud, aunque lo crean o no. Su vida es un testigo que somos esclavos. Si todavía andas pagando taxes, impuestos, multas, no podemos prosperar como una nación. Estamos bajo estas naciones. Y al fin del día es el Señor que nos puso en esta condición. Yahweh Bashim Yahushai nos puso en esclavitud. Y eso fue un castigo del Señor porque lo merecemos. ¿Qué causó eso? Nuestra rebelión, como te dice en Deuteronomio 28, capítulo 28. Pero para que Yahweh Bashim Yahushai envíe sus profetas y que nos dé la revelación que esto va a venir a un fin, y que no nomás va a venir a un fin, pero Yahweh va a enviar su hijo Yahushai para vengarse con estas naciones. El Señor Yahushai, Él viene a castigar a cada maldito pagano que nos haya hecho daño. Y el Señor viene a destruir la gran mayoría de nuestra gente por no querer regresar a Él y cambiar su forma de ser. Hasta nuestra gente, la gran mayoría no son salvos porque simplemente son israelitas. Y en realidad en este lado, este mensaje, este evangelio es buenas noticias para los creyentes nomás. Ya en el reino y en el futuro, ya cuando el Señor establezca su reino, ya cuando finalmente podamos regresar a nuestra tierra, cuando la elección tenga hijos y hijas, esos hijos y hijas van a ser las almas que van a regresar de los israelitas que van a caer en este lado. Al fin del día todo Israel va a ser salvo, pero van a tener que sufrir horriblemente antes del reino. Vamos a 1 Corintios 14:3.
Right? Ese mismo precepto que el apóstol Zohar quotó. Right, un segundo, hermanos. Right, también quise mencionar, una hermana acaba de tener un sueño o una visión de que ella estaba en un salón como de escuela, right? Había escritorios y había gente entrando para sentarse, y la hermana estaba diciendo que de repente entró el apóstol Zohar, básicamente para enseñar esa clase, y estaba vestido de blanco, right? Y que eso representa, hay muchos preceptos en eso, que el Señor nos ha hecho perfectos y ahora estamos vestidos en blanco, right? Hemos sido purificados, right? Blanco significa puro, right? Básicamente los profetas son estos hombres vestidos en blancos, y la elección, el resto de la elección. Pero la razón por qué menciono a los profetas, porque esos son los maestros, profetas, y que va a guiar a la elección hacia Yahweh Bashem Yahushai. Porque, recuérdense, Yahushai no está aquí físicamente. Él vive especialmente en el 144, que viene siendo los profetas, que también son maestros, guías. Y sin los profetas, la palabra del Señor no puede ser predicada, porque hay una orden. Primero es el Padre Yahweh, luego su Hijo Yahushai, y luego el 144, que es la boca de Yahweh y Yahushai. Ese sueño, lo que vino a mi mente es, los profetas son los que van a guiar a la nación. Nosotros, los hermanos más jóvenes, que se nos fue revelada esta palabra por Yahweh Bashem Yahushai, nosotros también a un tiempo, todavía somos estudiantes, pero ahora se nos fue dada la tarea de también ser maestros para guiar el resto de la lección a Yahweh Bashem Yahushai, y cómo manejarse uno en esta verdad, porque no vamos a ser perfectos hasta que venga Yahushai. Siempre va a haber campo para mejoramiento. No quise mencionar eso porque fue una visión hermosa. Y el apóstol Zohar, él es básicamente el rey de Israel. Él es el guía de nuestra nación por el momento, porque cada uno tiene su rango. El rey David, no estoy diciendo que el apóstol Zohar es el número uno, pero por mientras, ahorita, como se miran las cosas, él es el líder. Él anda guiando a la elección, right? Él y el resto de los apóstoles y los otros hermanos en el mismo espíritu. Esos son los verdaderos líderes de Israel. No estos campos falsos como IUIC, ISUPK y el resto de estos fucking vatos que menosprecian al Señor con sus hechos. Pero regresando al precepto, a 1 Corintios 14:3. Ahí también hay shalom a las pocas hermanas, porque sí hay hermanas. Aquí tengo unos preceptos y unas notas y definiciones. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, que obviamente tiene que ser un profeta enviado por el Señor, habla para edificación, exhortación y consolación. Aquí tenemos la palabra profetiza, G4395. Profetel,
Dice, hablar bajo la influencia de inspiración divina. A menudo dice, predicando el futuro o revelando la voluntad de Yahweh Bashem Yahushai. Y por eso un profeta es más importante que un rey. Porque un rey, nomás porque tenía una alta posición, no significa que él es cercano al Señor, al Rey de Reyes, o el Dios Supremo. Porque el Rey de Reyes, ese título es dado a Yahushai, right? Él es el Rey de todos los reyes, menos el Padre Yahweh. Pero dice, inspirado, dice, hablar bajo la influencia de inspiración divina. ¿Quién da esa inspiración divina? El Padre Yahweh, por medio de su Hijo Yahushai. Y luego Yahushai envía el Espíritu Santo por medio de los ángeles para darnos ese mensaje o esa inspiración para hablar por el Señor Yahweh y Yahushai. Por eso el Padre Yahweh dijo que Él habla por medio de los profetas. Eso podemos agarrar eso bien rápido. Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo Dios Yahweh habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Eso así es como el Señor se comunica con su gente, por medio de los profetas. So hay otro más que quiero agarrar, segundo Crónicas 35. Digo 36 y... Segundo Crónicas 36 y 15, perdón. Dice, repetidas veces el Señor Yahweh, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo. Eso el Señor, cuando da la advertencia, Él mismo no se va a presentar. Él no tiene que hacer eso. Y arriba de eso, el Señor, el poder y el Espíritu del Señor no puede ser contenido en la planeta Tierra. No es posible. Dice Dios, repetidas veces el Señor Yahweh, el poder o el Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Yahweh Bashem Yahushai y despreciaba sus palabras. No las palabras de los profetas, sino las palabras del Señor. Porque los profetas fueron enviados por el Señor. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo de Yahweh no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Eso, los profetas son la boca del Señor. La segunda definición que vamos a agarrar es edificación. Dice oikodome, dice edificar, fortalecer, establecer. Eso la profecía edifica. Dice edificar, construir un edificio. Construir que tu espíritu. Entre más sabiduría el Señor te da, más profundo son tus raíces hacia la verdad. Si constantemente andas en la palabra y conectando todo con lo que está escrito, pero tú vas a estar atento a la venida del Señor y vas a mirar con tu vista espiritual que este lugar no tiene mucho tiempo, y básicamente ya estamos en el fin. Por ejemplo, sabiendo que la marca de la bestia es el microchip y que esto ya está a la puerta, bro, no queda mucho tiempo para este maldito imperio.
¿Y cómo medimos los tiempos? Por medio de profecía. O Yahushua nos dio una gran lista en Mateo 24, Lucas 21, Isaías 13, Isaías 24, 34, Jeremías 50, 51, 4 Esdras capítulo 9. Ok, hay diferentes capítulos en la Biblia dedicado a los últimos tiempos que iba a estar ocurriendo, detalles y todo eso. La profecía edifica. ¿No? Dice exhortación, es la siguiente definición. Paraclesis, dice ánimo, exhortación, consuelo. Consuelo, dice acción de consolar o consolarse, cosa que consuela. Dice aliviar la pena o disgusto de una persona, ayudar a una persona a otra mediante caricias, buenas palabras, right? Y saber que nuestro castigo viene a un fin, eso es algo, buenas palabras, right? O otro nombre para esta palabra es que el evangelio, las buenas noticias de que el Señor Yahushua restauró esa conexión entre nosotros y el Padre Yahweh, y que nuestro castigo viene a un fin. Ok, y lo bonito de eso es que esta es la última captividad que vamos a sufrir. Después de eso ya no, para siempre vamos a vivir en paz, perfectos. Ya no vamos a sufrir, ya no va a haber más lágrimas en los ojos de nuestra nación. ¿Qué más? Bro, vamos a ser dioses en la tierra. Yahushua va a estar con nosotros. Físicamente con nosotros. Ya no vamos a estar como, hoy en día hablamos de Yahushua y Él no está aquí. Está aquí espiritualmente, pero físicamente está con el Padre. O quizás esté en un carro celestial esperando, ya listo para la guerra. Pero Yahushua va a caminar entre nosotros de nuevo, como antes. Pero esta vez va a ser, bro, todos perfectos. Cada israelita que tú mires te va a saludar, te va a bendecir en el nombre de Yahweh Bashim Yahushai. Todos van a ser justos. Ok. Y ya en estos últimos tiempos las cosas se van a empeorar. Pero si vamos a llegar a ese fin, entonces vale la pena. Como Yahushua, mira lo que Él tuvo que sufrir para finalmente recibir su gloria. Después que Él regresó al Padre después de ser crucificado. Solo la lección tiene que pasar algo similar. Pero el Señor ya nos dio lo que vamos a recibir, la recompensa. Y como fue escrito en que es Hebreos 12, si no estoy incorrecto, es una de mis favoritas escrituras. Porque nos enseña que Él ayudó a Yahushua a soportar su cruz. Right? Y lo que le ayudó es su fe. Right? Y también estaba meditando en el regalo, en la bendición que el Padre Yahweh le iba a dar por su sacrificio. Hebreos 12:2, esto lo hacemos a fijar la mirada en Yahushua, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que él esperaba, right? Y que fue ese gozo, tener esa gloria con el Padre y sentarse a la mano derecha, right, de Yahweh, y ser el número 2. Porque el Padre le dijo que él dijo que cada ángel, cosas en la tierra, cosas en el mar, le tiene que dar la rodilla a Yahushua. ¿Y qué más? Que toda la creación se le fue dado a Yahushua. Alright, so debido al gozo que él esperaba, Yahushua soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta representaba, right? Porque Yahushua fue torturado, no durmió después de la Pascua,
fue encarcelado, golpeado, lo crucificaron desnudo, right? Y gente todavía le estaba haciéndole burla a Yahushua. El Señor estaba colgando por horas y todavía le estaban diciendo, hey, salvaste a otro, ¿por qué no te puedes salvar tú mismo? Pero Yahushua, todo eso no le importó porque él estaba meditando en las cosas por venir, right? El regalo. Y eso es parte de de ser consolados. Vamos a recibir un regalo por el sacrificio de nosotros que le estamos dando al Señor. Porque ahorita estamos perdiendo. Pablo dijo que morimos diario. Porque, como humanos, como hombres y mujeres viviendo en esta carne, queremos ciertas cosas. Queremos cumplir ciertas metas, queremos familias. Es algo natural, pero para ciertos uno de nosotros no se nos fue dado ese puesto y lo tenemos que aguantar, porque así es como el Señor quiere que nuestro camino sea. ¿Todo para qué? Para el servicio del ministerio. Es por la palabra. Y Yahushua ya cubrió eso. Y él dijo, todo lo que hayas perdido por mi causa, te lo voy a dar 100 veces más. Y eso se va a cumplir en el reino. Todo lo que hayamos perdido en este lado, lo vamos a recibir en su perfección en el mundo por seguir. O en el próximo mundo, digo. Eso vale la pena. O como dijo Pablo, este breve aflicción no es nada incomparado de la eterna gloria que vamos a recibir cuando regrese Yahushua. Simplemente escuchando eso, que todas nuestras pérdidas van a ser recompensadas por Yahushua. Y un sacrificio duele. Porque no nomás vas a sacrificar cualquier cosa, no, vas a sacrificar algo que es precioso para ti. Algo de alto valor. Sea tu tiempo, tu familia, tu trabajo, whatever, man. Cada individuo tiene su sacrificio que tiene que darle al Señor. Que tiene que dejar ir. Porque cada uno de nosotros el Señor nos va a poner a la prueba. ¿Ok? Pero el Señor nos dio el consuelo para poder seguir sacrificando y continuando en esta batalla. Exhortación es, como leímos, paraclesis, ánimo, exhortación, consuelo. Dice, la siguiente definición es consolación. G3870, para caleo, llamar cerca, alentar, consolar. Dice, explicación, según este versículo, la profecía sirve para edificar a la iglesia, alentando y ofreciendo consuelo a los creyentes. Esta está destinada a fortalecer la fe de las personas y ayudarlas a perseverar, especialmente en tiempos difíciles. Ahí está. Por eso es bien importante estar atentos a los videos de los hermanos, especialmente los apóstoles, a leer tus escrituras, para que tu espíritu sea consolado. Tenemos que hacer esto porque si no el mundo te va a tragar. El mundo y la carne. Y como ha dicho el apóstol Tohar y el apóstol Gabar, muchos caen de la fe porque paran de vigilar. Empiezan a estar más en el mundo que en el espíritu.
¿Y qué pasa después de un tiempo si no le das agua a una planta? Se seca y se muere. Igual con el Espíritu, si no lo alimentas con estas palabras, entonces, ¿qué va a pasar? Tu esperanza en el reino y en Yahweh Hashem Yahushai va a desaparecer. Y este mundo viene a un fin bien pronto. Todo esto de prosperar y tratar de mejorar tu situación, que no hay nada malo con eso, pero si te enfocas, eso es tu meta principal sobre la verdad, entonces, bro, vas a perder 2 veces. Vas a perder el Espíritu Santo, right? Vas a regresar al mundo que está básicamente en llamas. Estás en una casa que se está quemando, right? Porque ya sabemos el futuro de este maldito país, Babilonia. Right? Está destinado para fuego nuclear. Eso no tiene sentido. Right? A lo menos que el Señor te quite el Espíritu Santo para que uno regrese al mundo. Pero al fin del día, ya pase más a mediante que el Señor continúe derramando su Espíritu sobre nosotros para continuar en esta batalla. Y no porque podemos decir, este vato es un idiota por darle la espalda al Señor, pero la cosa es, no fue su propia voluntad hacer eso. El Señor, recuérdense, Hebreos 10:31, es una cosa temorosa caer en las manos del Dios viviente. Y cuando buscan esa palabra para manos, right, significa el que controla el destino. Por eso debemos respetar y temer a Yahweh Hashem Yahushai. Él sabe, él escribió tu destino, si lo vas a hacer o no. Y como dijo Salomón, el principio, la raíz de la sabiduría es el temor de Yahweh Hashem Yahushai. Pablo también lo dijo. Predico la verdad. No, ay de mí si no predico la verdad. Porque si no, la muerte nos espera. Muerte y fucking vergüenza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice paciencia. La palabra griega es hupomone, G5278. Dice constancia, firmeza, perseverancia. Esperanza, dice G1680. Elpis, expectativa, confianza, esperanza segura. Right? Que esperanza significa esperar algo. Right? Como nosotros, right? Estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestras vidas para servir a Yahweh Hashem Yahushai, right? Lo estamos haciendo y ¿qué esperamos en regreso? Que el Señor nos salve. Okay, por eso estamos laborando, porque esperamos que el Señor nos salve por nuestra fe y hechos. Okay, esa es nuestra esperanza, right? Y el Padre Yahweh Él habló del fin que esperamos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Right, hablando a la elección, a los que han regresado a Yahweh Hashem Yahushai. Right, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Yahweh Hashem Yahushai, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Dice, entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí
y yo los oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón, y seré hallado por ustedes, dice Yahweh, y haré volver tu cautividad, y los reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde los arrojé, dice Yahweh Bashem Yahushai, y los haré volver al lugar de donde hice llevar, a nuestra tierra. Mas habéis dicho, Yahweh, nos has levantado profetas en Babilonia. Right? Y eso está hablando del fin. Está hablando de hoy en día. Right? Y el Señor ha levantado profetas en Babilonia porque aquí es donde nació la verdad de nuevo. Allá en Nueva York. Right? En los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gran salvación va a tomar lugar. Pero aquí el punto fue que el Señor nos va a dar el fin que esperamos. Right? Nuestra esperanza es ser que salvos, levantados por Yahweh Shai en ese carro celestial. Y de nuevo, todo esto regresa a profecía. Right? No hemos visto con nuestros ojos terrenales cómo va a venir Yahweh Shai, pero ya lo hemos mirado con el ojo de nuestra mente. ¿Ok? Y esto se va a cumplir bien pronto. En un futuro bien cercano. ¿Ok? A ser levantado en ese carro celestial que Yahweh Shai va a estar manejando. Eso es una profecía. Right? El castigo que el Señor va a traer sobre estas naciones por ponernos en esclavitud. Right? El castigo que va a caer sobre los israelitas malditos que no quisieron regresar al Señor. Eso es profecía. Right? La venida del microchip, que es la marca de la bestia, eso es una gran profecía. Y finalmente Yahweh Shai llevándonos de nuevo a nuestra tierra, eso es profecía. Todo eso es algo que siempre tiene que salir a frecuente. Porque como profetas, ¿qué es nuestro deber? Profetizar. Y ya Bashem Yahushua nos ha enseñado con estos preceptos la importancia. Esto nos sigue animando para que continuemos en la fe, para estar firmes. So, hasta la próxima. Shalom.